Hola, buenas tardes. Vamos a invitar a nuestra invitada de hoy. Ahí le mandamos la invitación a nuestra invitada, la presidenta nacional del Colegio de Trabajadores Sociales. ¡Ay! Ahí nos estaba Hola, ¿cómo escuchando. está? Hola, María. Buenas tardes. Hola, presidenta, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, aquí estaba, es primera vez que hago un live, así que estaba buscando ahí cómo También es poder mi primera invitarla. vez. Así que aquí esperemos que no se nos corte la transmisión. Bueno, vamos a esperar, Presidenta, que se conecten más personas. Les damos la bienvenida a la audiencia, quienes se están conectando, a los colegas, y esperemos un poquito para que se conecten más personas y damos inicio a nuestro live. Ahí está todo bien. Todo bien. Ahí parece que nos vemos, nos escuchamos bien, así que esperar que se vayan uniendo más personas para continuar. Bueno, ahí en la conversación, obviamente, yo creo que igual se van a ir uniendo más personas. Fuimos muy puntuales, Presidenta. Muy puntuales. Muy bien. Bueno, desde ya yo quiero dar el Consejo Nacional, ¿cierto?, del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile. Bueno, da un saludo y muchas gracias por la instancia del Provincial Cachapoal, bueno, y a su presidente y a su equipo directivo, Ignacio Merino, y todo su equipo. Muchas gracias por el espacio, por esta instancia de diálogo. Sí, bueno, vamos a comenzar, Presidenta, y ahí que la gente se vaya uniendo, nuestros colegas, quienes nos siguen en Instagram, que se puedan ir sumando. Lo primero, me voy a presentar, mi nombre es Carolina Burto Matus, yo soy trabajadora social, trabajo actualmente en el Servicio Nacional de Protección Especializada y colegiada ya hace un par de años, pero ahora como ya se conformó el Consejo Provincial Cachapual, hice mi cambio a esta ciudad en la que ya estoy hace 10 años. Así que Perfecto. muy contenta con el colegio, con el directorio que tenemos y los socios que tenemos ahí, hartos desafíos. Así que eso primero que todo, hoy día vamos a tener este conversatorio, que es un ciclo de conversatorio que está enmarcado dentro del mes de la mujer y que es una instancia que creó justamente el Consejo Provincial Cachapoal de Trabajadores Sociales para hablar de estos temas tan importantes, ¿verdad, Presidenta? Qué importante relevar nuestro rol en la sociedad, nuestro rol como mujer, que hemos tenido a lo largo de la historia, siempre luchas para conseguir nuestro derecho en la sociedad, nuestro posicionamiento en la sociedad. Así que la semana pasada ya tuvimos una interesante conversación, un conversatorio con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, con Constanza Valencia, con quien se pudo indagar sobre mujeres y políticas públicas. Hoy día tenemos nuestro conversatorio en el que me siento muy contenta y halagada de poder tener esta entrevista, este live, este vivo con usted, Presidenta, y que vamos a ver este tema de las mujeres y los movimientos feministas en Chile, que importante, ¿verdad? Hacer un poquito de historia y hacer, eh, indagar un poquito más también en su propia historia como trabajadora social, como mujer, como colegiada y como presidenta del Colegio Nacional también, ¿ya? Y también los vamos a dejar a todos invitados desde ya para la próxima semana, en este mismo horario, vamos a tener el último conversatorio, también muy interesante, con la colega magíster, eh, especialista en derechos humanos, con la colega Victoria Flores Roa. Ya ese conversatorio también es el último que culmina ya este ciclo de conversatorio que esperamos que no sea el primero ni el último, pero esperamos que tengamos muchos más. Son instancias que nos hacen reflexionar, que nos hacen unirnos, conversar y posicionar, como decíamos anteriormente, nuestro rol como mujer en la sociedad. Ya, Bueno, así para que, comenzar. Presidenta, no se me adelante, la quiero presentar No se primero. adelantó. Sí, por favor.
no quiero que se me quede ningún dato fuera, así que tengo aquí su presentación, que la voy a leer porque no quiero dejar ningún dato fuera, como le digo. Nos encontramos para quienes para quienes se están uniendo, para la audiencia, nuestros colegas, socios del colegio, nuestro directorio. Les contamos que nos encontramos en este conversatorio con la presidenta nacional del Colegio de Trabajadores Sociales, como ya la presentamos. Ella es trabajadora social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, diplomada en gestión de riesgo y reducción del daño en drogodependencia de la Universidad Central y también diplomada en pericia social forense de la Universidad de Humanismo Cristiano. Ya tiene una vasta experiencia ahí nuestra presidenta en el ámbito de la promoción y prevención de salud, dirigido a mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, también ha trabajado con personas mayores, realizando acciones ahí tendientes a su bienestar, ¿verdad? Y mejorando la calidad de vida. Y también, y por último, en el ámbito de la protección de derechos de la niñez y adolescencia, en ámbito de niñez y adolescencia en riesgo social. Así que contamos hoy día con nuestra presidenta, que tiene una vasta experiencia, presidenta, y desde ahí también queremos hacer este conversatorio que tiene como gran tema las mujeres y los movimientos feministas en Chile. Entonces, presidenta, para comenzar, queremos hacer un pequeño contexto, volver un poquito a la historia, y es que los movimientos feministas en Chile nacen alrededor del siglo XIX, ¿verdad? Con estos centros femeninos que se crean en la ciudad de Iquique, Antofagasta, con algunos centros en los principales oficinas de esta salitrera, de la salitrera, claro, ¿verdad? Y que se crean obviamente para mejorar las condiciones de las mujeres. Eso es el fin. Y para buscar también una democratización en la sociedad. Entonces, en ese contexto, presidenta, ¿cómo diría usted que han sido las organizaciones, cómo han sido las organizaciones de las mujeres y cuáles han sido sus principales logros? Mira, es importante, por ejemplo, hablar del contexto, como tú bien refieres, de un tiempo de la depresión económica que sucede en Estados Unidos, que en el fondo es como la quiebra de varias empresas, y aquí nos afecta cuando surge el salitre sintético. ¿Se acuerdan ustedes, cierto, que hay esta migración en 1900 del campo al norte chileno, y ahí, cierto, en La Pampa están estos obreros, estos trabajadores, cierto, que tienen sus organizaciones sindicales, y aquí está esta mujer, que el rol histórico siempre, en ese momento por lo menos, era el de la crianza de la familia. Ella no participaba en el tema laboral, y también era una mujer que tenía precariedad, no tenía, digamos, estudios, no estudiaba, o sea, no sabía leer ni escribir. Esa era la situación. Y viene este quiebre económico, ¿cierto? Y estos trabajadores tienen que hacer luchas sociales para reivindicarse, porque recuerden que tampoco había un sueldo establecido, no había un sueldo mínimo, por decirlo, se pagaba con ficho. Todo ese tema histórico igual es importante relevarlo, porque eso hace que la mujer tenga que fortalecerse y luchar y salir a defender, ¿cierto?, a este trabajador que es el que proveía, digamos, en el grupo familiar, ¿cierto? Esta mujer trabaja, ¿cierto?, realizan las primeras ollas comunes, ¿ah? Y ahí surgen, ¿cierto?, bastantes líderes sindicales importantes que empiezan esta efervescencia empieza con otra efervescencia que ocurre a nivel internacional, ¿cierto?, con el movimiento de mujeres, de pro-emancipación de mujeres Mensch, que es la primera orgánica multiclasista, en el sentido de que las trabajadoras las esposas de estos trabajadores se empiezan a unir a este movimiento de mujeres. Y este movimiento de mujeres es un movimiento de mujeres profesionales, muchas de ellas abogadas, profesoras y algunas incluso asistentes sociales, porque recuerda que nuestra profesión surge en 1925, al alero de esta pandemia, de estas situaciones graves de salud, producto de toda esta situación, ¿cierto?, de precariedad que hay, porque se empiezan a cerrar todo lo que es los salitres, todo lo que ocurre en La Pampa. Y esta mujer, ¿cierto?, que participa en el MENSH, empieza a organizarse y a entender la emancipación que le llamaban ellas.
que en el fondo es como la autonomía, ¿cierto? Es como nosotros las mujeres dejamos de pensar en el rol solamente de cuidado, de protección de los hijos, de protección del marido, sino que también de protección de mí, de cómo yo puedo decidir, de cómo yo puedo hablar, porque hasta ese momento no era escuchada las mujeres, no éramos escuchadas. No quiero decir que ahora seamos tan escuchadas, sino que simplemente no teníamos esa posibilidad de hablar, de estar en una reunión, de participar, de poner nuestras posturas como mujeres. Y en ese sentido, ¿cierto? Ese rol histórico cambia por esta agrupación que es muy importante, porque hace que empiecen a armarse otras orgánicas de organizaciones de mujeres en otros sectores, ¿cierto? Que empiezan a entender que esta es una posibilidad, o sea, en una situación de crisis tal, hay una oportunidad donde las mujeres de alguna manera tomamos esta oportunidad y empezamos a hablar de nuestros problemas como madres, de nuestros problemas que no sabemos leer. Estas mismas organizaciones son importantes y relevantes porque empiezan a aprender a leer, se empieza la alfabetización no solamente a los obreros, los sindicatos, sino que también a esa mujer. Se empieza a hablar, ¿cierto?, también de los niños, de la preocupación hacia los niños. Entonces, sumamente importante, por ejemplo, te puedo decir que uno de los grandes logros que tuvieron las mujeres a ese respecto, ¿cierto?, fueron, algunos de los principales logros fueron el Consejo Nacional de Mujeres, que fue creado en 1919, un partido cívico femenino, que si bien no tenía una ideología tan marcada, ¿cierto?, hablaba de lo de la mujer. Y tuvo un periódico que fue el primer periódico de acción femenina. Eso fue en 1922, importante. En 1928 la Unión Femenina de Chile en Valparaíso. O sea, en todas las regiones, no solamente en el norte, en todo Chile hay una efervescencia social por un contexto, ¿cierto?, sociopolítico, económico, que hace que las mujeres empiecen a organizarse. La primera asociación de mujeres universitarias, en 1931. El Comité Nacional Pro Derecho de la Mujer, empezamos a hablar de los derechos ya hacia 1933, porque no nos veíamos y no nos veían los otros como sujetos de derecho, sino que cierto, éramos los objetos a nosotros nos decían, y los otros, cierto, nos decían qué hacer, cómo hacerlo. Y en este momento empieza, digamos, la mujer a replantearse su vida y a expresarse, que eso es sumamente significativo porque se llama la primera oleada feminista. Esto no significa que con esto logramos unos avances significativos, sino que simplemente se empieza a entender la problemática de la mujer y la mujer empieza a hablar de sí misma y de sus problemas. Que eso es vital, ¿cierto?, para lo que vendría después con el voto femenino. Importante también que no solamente las capas medias, es decir, las profesionales, logran esta sensibilización, sino que también las obreras, o sea, que van a empezar, digamos, a incursionar, ¿cierto?, en el mundo laboral, que eso es vital, ¿cierto? Dentro del MENS, bueno, tenemos bastante mujeres destacadas, o sea, yo te podría, mira, busqué algunas porque es importante mencionar, ¿cierto?, a las personas que nos están escuchando que cada una tiene una historia y quizás tampoco se ha descubierto o se ha invisibilizado a las mujeres. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Teresa Flores, que fue la primera sindicalista chilena, la esposa de Luis Melio Recabarren. Cuando hablamos de Luis Melio Recabarren, ¿cierto?, el fundador del Partido Obrero y posterior Partido Comunista, no se menciona a Teresa Flores. Pero Teresa Flores, cuando venían las huelgas, ¿cierto?, ella ¿qué hacía? Organizaba las ollas comunes de todas las mujeres. ¿Y con quién? Con las mujeres. Con las mujeres, y de hecho, para incentivar la huelga, ellas hacían una huelga de olla común. ¿Qué significaba eso? Significaba que ellas no iban a hacer almuerzo, no iban a hacer comida, hasta que los trabajadores se organizaran y armaran la huelga. O sea, ese poder político, porque a pesar de que era una acción, ¿cierto?, una acción reivindicacional, donde ellas lograban empoderarse, ¿cierto?, entre todas, y decir, sí, nosotros podemos apoyar
que eso no se visualiza en la historia, ¿cierto?, de Chile, pero ellas apoyan, digamos, el esfuerzo que están haciendo los trabajadores por mejorar la calidad de vida y contribuir a la familia, ¿cierto?, y contribuir con ellas. Eso es sumamente importante. Bueno, para mencionar del mes, ¿cierto?, podríamos hablar de Elena Cafarena, Marta Vergara, Flora Heredia, Graciela Mandujano. Hay un sinfín de mujeres, ¿cierto?, que han sido capaces de influir, ¿cierto?, en la posibilidad de que las mujeres tengamos un voto que a veces descuidamos y no votamos bien, pero ese es otro tema. Pero tenemos esa posibilidad de decisión, tomar la decisión respecto de nuestras vidas. Por ejemplo, te voy a hablar del tema de la primera constituyente. La primera constituyente, que es súper importante, que después era la primera constitución que nos posibilitaba, era la primera constitución feminista. Y era importante porque establecía dentro del parámetro de un marco constitucional la importancia de la mujer, la importancia de la mujer en el trabajo, la importancia de la mujer en la política, la importancia de la mujer en las empresas para la toma de decisiones. Porque si tú lo ves, ¿cierto?, la importancia de la mujer en el ecosistema, en la situación de crisis que vivimos ahora con el cambio climático, ¿cierto?, la importancia de la mujer, y no solamente de la mujer, y de la mujer también indígena. El saber también es importante, el saber indígena, cómo ellos cuidan la tierra, cómo protegen la naturaleza, porque ese saber es sumamente importante ahora, por ejemplo, que tenemos una crisis hídrica, ahora que tenemos una crisis climática. Cómo esos saberes, ¿cierto?, de esas mujeres, que quizás en algún momento no está escrito en la historia, no sabemos qué contribución hicieron al mundo indígena, ¿cierto?, de las mujeres, porque al Chile de hoy, que es sumamente importante, es vital. ¿Te fijas? También podríamos mencionar a Amanda Labarca. Bueno, ella fue la primera docente, escritora, activista feminista, ya hablando del feminismo como tal, de la Universidad de Chile, defensora del sufragio femenino. Ahí se entiende la mujer que no solamente es retórica, es hablar, es acción, sino que también necesita poder. El poder en la toma de decisiones. Cuando se hablaba de la emancipación, ¿cierto?, hablamos de la toma de decisiones, de la autonomía, pero ahora también podremos hablar de la toma de decisiones frente a nuestros cuerpos. Qué importante, porque saltamos, ¿cierto?, hacemos un salto cualitativo que viene por el trabajo, la reflexión que tuvieron las mujeres que hacer, bueno, después en la segunda ola feminista que hubo en Chile. Pero eso es sumamente importante porque ahí hablamos de la autodeterminación de los cuerpos. ¿Por qué nosotros necesitamos decidir por nosotras? ¿Por qué es tan importante los derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué es tan importante una ley de violencia integral hacia la mujer? Porque a nosotras las mujeres no nos sirven las medidas cautelares. Ahora hablamos solamente de la mujer en el mundo heterosexual, pero no hablamos de la mujer en la diversidad sexual, ¿cierto? ¿Cómo vive esa situación de violencia la mujer lesbiana, la trans, la bisexual, la mujer indígena? ¿Te fijas? Porque no somos una sola mujer, somos muchas mujeres, somos una mujer en la diversidad, ¿cierto? Entonces es súper importante entender que de alguna manera cuando nos expresamos y salimos a la calle el 8 de marzo, o sea, esa en el fondo es la expresión de la diversidad, porque cada una, si tú las ves, ¿cierto?, van con una pancarta como diciendo, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo visibilizo. Y hay una concordancia en no más violencia contra la mujer, contra lo femenino, más que la mujer, contra lo femenino, porque ¿qué lo débil, lo que piensan los hombres, ¿cierto?, que la mujer, la débil, cuando vemos, ¿cierto?, en Chile, que la mayoría de las mujeres solteras, jefas de hogar, nosotros lo sabemos como trabajadoras sociales, son las que sacan la familia en este país. Es así. Y nosotros lo sabemos como trabajadora social, jefa de hogar, tiene 3 niños, ¿cierto? Vive sola, vive en calidad de allegada. Todos lo sabemos, ¿cierto? Y esa mujer tiene que luchar todos los días para sacar adelante a su familia. ¿Me entiende? Entonces, si esa mujer lograra entender la importancia de lo que ella hace y
si el Estado de Chile logra entender la importancia de lo que ella saca a su familia, ¿cierto? Trabaja a veces en condiciones que no son las mejores, la precariedad laboral, ¿cierto? Tú la ves, tú dices, bueno, ¿por qué en Estación Central la mayoría que trabajan en las calles son mujeres? La mayoría que trabajan en las ferias, en las cuales las ferias es cosa que tú te vas a dar una vuelta, tú miras, son mujeres, ¿cierto? Los peores ingresos para las mujeres. No se reivindica el tema del cuidado, la importancia, porque nosotros no solamente tenemos un rol de trabajadora cuando salimos del hogar a trabajar a una empresa, sino que también trabajamos en la casa. ¿Se acuerdan el eslogan que decían, ¿por qué nosotros cuando salimos de la casa nos pagan un sueldo como empleada doméstica, asesora del hogar, y resulta que en la casa no recibimos ni uno? ¿Cierto? La mayoría de la mujer, porque la mujer también tiene que liberarse, o sea, te estoy hablando, mira, hablé de los cuerpos, de liberarse de ese yugo patriarcal. Pero es la mujer la que tiene que liberarse. ¿Te fijas? Difícil. Y el Estado, claro. Y qué difícil y el Estado tiene hacerlo, perdón, hacerlo. Claro. O sea, ha sido una lucha constante, ese es el tema. No ha sido la cancha igualitaria para los hombres y para las mujeres. Claramente las mujeres hemos tenido que ir con la organización, con la emancipación, ¿cierto? Con reunirnos, juntarnos, ir ganando estos espacios que, como decía usted, o sea, para que nos vean como sujetos de derecho. Algo que debiese estar per se, no está. Entonces, hoy día, claro, hoy día se están igualando algunas cosas, pero falta mucho, tenemos muchos desafíos todavía. Claro, porque tiene que ver, tiene que ver con cambios culturales. Exacto. Porque el Estado puede, es cierto, realizar a través del Parlamento políticas o leyes, por ejemplo, no más acoso callejero. Ojalá se pudiera aprobar la ley integral de violencia, ¿cierto? De prevención de violencia contra la mujer. Hablo yo siempre de contra lo femenino, pero supongamos que es contra la mujer, que ahora, ¿cierto?, la tienen vetada los republicanos, porque lamentablemente hay una fuerza, ¿cierto?, oscura que siempre trata de opacar. Nos tratamos de levantarnos, pero siempre nos trata de opacar. Y tenernos siempre en el yugo. ¿Qué es el yugo? Tenerlo ahí, cuidando a los niños, que se quede ahí, no, que mejor que no trabaje, que se trabaje, no, que no importa, no. O sea, siempre tratamos, ¿cierto? Y de hecho la mujer, hasta la mujer siente, dice, no, si yo en realidad, hasta que se lo internaliza ella misma. Se lo cree. Dice, no, en realidad yo me lo creo, ¿para qué voy a estudiar? No, pues si yo toda mi vida he vendido en la feria, no quiero decir que la feria nada, no, pero no ¿para qué voy a estudiar? No, ¿para qué voy a aprender esto? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te fijas? Porque tiene que ver con un tema de que toda la vida se la ha inculcado a la mujer, ¿cierto? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol que le interesa al patriarcado que la mujer esté ahí? Que siga. Que le favorece. Sí, al mismo. Muchas gracias. Claro. Sí, gracias, Presidenta, por todo este contexto y qué importante, obviamente, entender el contexto, entender la historia, ¿cierto? Y como decíamos, obviamente han sido luchas para poder considerarnos como sujetos de derecho. Me gustaría invitar a la audiencia también, a quienes se están uniendo a este live, que también pueden dejar algunas preguntas para que nuestra Presidenta Nacional del Consejo del Colegio de Trabajadores Sociales también pueda responder. Ahora, Presidenta, hemos hablado un poquito de la historia, usted ahí habló de algunas personas, tenía esa pregunta y me la ganó con algunas personas importantes, algunas figuras importantes feministas que usted quisiera destacar, ya las nombró, ¿verdad? Pero ahora usted, como mujer, como trabajadora social, como colegiada, llevándolo a su experiencia, ¿cómo podría decir usted que ha sido su experiencia en su trayectoria, Presidenta? Mira, yo contar un poquito, como aterrizándolo más a su vida, a su experiencia. Yo creo que es parecida, bueno, no sé si parecida, pero yo vengo de sectores populares, soy la primera de mi familia que llegó a la universidad. Bueno, me gustó trabajo social porque a mí siempre me decían, no, en realidad lo que tú haces, porque yo trabajaba en una fundación sin fines de lucro, lo que tú haces es educar, te gusta esto, tú eres trabajadora social. Tú lo que necesitas es ir a la universidad, sacar el título y
y ejercer, o sea, digamos con tu título. Bueno, yo he sido dirigente sindical, por eso todo lo asocio con el mundo del trabajo, porque las mayores luchas que tenemos que dar es una lucha de clase, y la lucha de clase, ¿cierto?, en el mundo laboral, como lo estamos haciendo como colegio profesional. También fui dirigente del Provincial Santiago, vicepresidenta nacional, presidenta en la actualidad, y fui candidata a concejal también, en Renc, en la comuna donde yo vivo. Si bien no gané, bueno, aprendí. Porque todo esto son aprendizajes, porque acuérdate que nosotros no estamos en el mundo político. ¿En qué sentido? O sea, si tú bien podemos estar en un partido, pero siempre la toma de las decisiones, casi siempre, tú ves a todos los partidos, son hombres. Ellos toman las decisiones en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en todos ellos toman las decisiones y nosotros siempre al margen. Mira, una de las grandes, Gladys Marín, cuando habló, ¿cierto?, en el 1989 decía, sin las mujeres no avanzamos, y se lo decía a su propio partido, sin las mujeres no avanzamos, cuando ella era la presidenta del partido, sin las mujeres no avanzamos, y sin la diversidad no avanzamos, así, sí. O sea, ustedes sin las mujeres no van a hacer nada. Y nosotros debiéramos creerlo eso. Nosotros, las mujeres, deberíamos decir, no, sin las mujeres no avanzamos y avanzamos todos juntos. Porque aquí no es una lucha de que, no, es que los hombres no, es que no, nos tenemos que estar todos juntos para tener un país, ¿cierto? Ojalá algún día mejor, que le dé bienestar a todos, a todas. ¿Y cuál es la lucha que estamos dando como colegio, que es lo más importante, ¿cierto? Nosotros, para darte un contexto, nuestra profesión, no sé cómo ustedes saben, surge en 1925, ¿cierto? Al alero del tema de la salud y las pandemias y las grandes situaciones que comentábamos anteriormente. Y, bueno, en 1980, ¿cierto?, existe un decreto de ley que de alguna manera le quita la tuición en dictadura, ¿cierto?, a todos los colegios profesionales. Nosotros teníamos tuición ética, que tiene que ver con la fiscalización, los procedimientos que hacían los trabajadores sociales, sobre todo cuando trabajábamos en tribunales, cuando hacemos el informe, ¿cierto?, el criterio de la verdad, o sea, de la verdad subjetiva, ¿cierto?, pero no había una tuición que supervisaba eso. Lamentablemente no se ha cambiado eso, y hemos perdido bastantes derechos. Yo te podría decir que, por ejemplo, en el 72 todas las empresas que tenían bienestar, la jefatura eran los trabajadores sociales, por ejemplo. En salud, la jefatura era, cuando había servicio social, trabajadores sociales. Los DIDECO, Dirección de Desarrollo Comunitario. ¿Quién eran? Los trabajadores sociales. Porque eso era lo obvio, ¿te fijas? Teníamos derecho a grado. ¿Qué significaba derecho a grado? Que tú, por ejemplo, estás en una de empleada pública y puedes subir un grado más, ¿cierto? Subir un grado. En este momento la gente puede trabajar 30 años, toda su vida, y ganar lo mismo y no subir ni un grado, porque eso depende del alcalde. En ese momento, los profesionales, nosotros los trabajadores sociales podríamos hacerlo. Teníamos menos horas laborales, teníamos otro tipo de protección. Bueno, como perdimos eso nosotros en la dictadura y muchas otras cosas, recuperamos el rango universitario en 2004, así nomás, porque todavía no tenemos la exclusividad universitaria. Si tú te das cuenta, se mercantilizó la educación. Eso significó que prosperaron los institutos profesionales, los centros de formación técnica, y en el fondo, ¿cierto?, ya no solamente las universidades, que de donde surgimos nosotros, donde surge nuestra carrera, ¿cierto?, la da el trabajo social. Bueno, en este momento, ¿cierto?, estamos con dos grandes batallas, por decirlo así, trabajando en incorporar el trabajo social a la ley de código sanitario. Hay que recordar que lamentablemente este gobierno nos dijo el 14 de abril del 2023 que nosotros no íbamos a estar incluidos en esa ley de código sanitario. Y esa ley es tan importante porque nosotros surgimos al alero de la salud, ¿cierto? Siempre hemos estado en los equipos de salud, hacemos atenciones de salud, ¿cierto? Y nosotros tenemos que estar incorporados, porque tú sabes que cuando están incorporados están las prestaciones, estamos en el organigrama
organizacional de la institución de salud, ¿cierto? Se reconocen los grados, se reconoce todo. Y si nosotros no estamos, vamos perdiendo derechos, vamos avanzando hacia atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ya se hizo una presentación de un proyecto de ley, porque lo que sí tenemos, y se lo digo a la audiencia, el apoyo transversal de los parlamentarios. Los parlamentarios sí reconocen el trabajo social y el aporte que ha hecho a la salud en este país, el rol histórico que ha tenido. Eso lo reconoce. También algunos colegios profesionales, porque estamos en la Federación de Colegios Profesionales, y estamos también en la Federación Internacional de Trabajo Social. O sea, solito no estamos. Entonces, en eso estamos trabajando con nuestra Comisión Nacional de Salud, que lleva ya 12 años en esto, trabajando, ¿cierto? Vamos prontamente, quizás en mayo, vamos a necesitar toda la fuerza de los colegas, de los estudiantes de trabajo social en las calles este 1 de mayo. Porque vamos a tener que informarle a la gente la situación que está pasando, el por qué lo excluyeron y toda la fuerza y el poder que necesitamos para hacernos visibles. Porque es importante, acuérdate del poder. La mujer, ¿cierto? El poder en el trabajo social en la calle, que es el cuarto poder, ¿cierto? Y lo otro que también estamos fortaleciendo y reactivando, porque también tiene una trayectoria, esto no es nuevo, ¿eh? No es de nuestra gestión, a eso me refiero, es la posibilidad de tener un proyecto de ley que regule el trabajo social. ¿Qué significa? Volver a tener la protección que teníamos antes. La protección en la visita domiciliaria, la protección de nuestros instrumentos como el informe social. O sea, no cualquier profesional va a decir, yo hago el informe, no te preocupes. No, eso es prioritario de los trabajadores sociales. Y así un sinnúmero de protecciones. Claro, el tener, digamos, la exclusividad universitaria, que es lo que más hemos querido, ¿cierto? Y para eso estamos trabajando vía parlamentaria también. Hemos tenido apoyo, como bien te refiero, a nivel transversal, todos los partidos políticos, de la izquierda a la derecha, incluso la derecha extrema, porque toda la gente entiende la importancia de nosotros, a nivel comunitario, a nivel familiar, en los DIDEC. Nosotros somos la cara visible del Estado. La gente entra al municipio y no, ¿a quién ve? En el territorio. Nosotros estamos en todas partes. En todas partes. Entonces, en eso estamos, por eso llamo, ¿cierto?, a todos los colegas que se colegien. La importancia de colegiarse. ¿Por qué? Porque independiente de todas las situaciones que tengamos, el Estado de Chile solamente conversa, por decirlo, en términos con los colegios profesionales. No con los colectivos, no con las organizaciones, con los colegios profesionales, como lo hizo antes y como lo va a seguir haciendo. Exacto. Presidenta, justamente respecto a este tema que está tocando, que tiene que ver con la colegiatura y la importancia también de colegiarse y tratar estos temas tan importantes que nos aquejan y nos atañen directamente a nosotros como profesionales, ¿cierto? Como trabajadores sociales. Tenemos una pregunta de la audiencia y dice, Presidenta, ¿qué piensa de la recuperación de la obligatoriedad de colegiarse para ejercer la profesión? Mira, eso está en el tema del proyecto. Hay como 10 proyectos de ley presentados por la Federación de Colegios Profesionales, porque esta situación de la tuición ética no nos afecta solo a nosotros como trabajadores sociales, le afecta a todas las profesiones, sobre todo de las ciencias sociales y los colegios médicos. Bueno, para nosotros es vital, ¿cierto?, porque antiguamente tú para ejercer la profesión tenías que colegiarte. Entonces había como una suerte de listado de las colegas, la Juanita, entonces tú sabías dónde estaba la colega que estaba trabajando, se podían organizar de mayor forma, por ejemplo, mira, las de la salud acá, todas las que son de bienestar, las que trabajan en la empresa privada, ponte tú, y así. Y todas se conocían. Mira, yo converso con las colegas, por ejemplo, que ejercían antes de la dictadura, y tú vas a ver que es otro mundo, y otros sueldos, y otras jubilaciones.
¿Te fijas? Entonces, es otro espacio donde tú tenías la organización y la fiscalización, ¿cierto?, de este tribunal de ética o tuición ética que va sobre los colegas de alguna manera que quizás sin querer cometieron algún error en una situación X. Por ejemplo, el mismo tribunal de familia, tú a veces tienes la potestad, ¿cierto?, de decir y decirle al tribunal, mire, yo observo, yo concluyo, ¿cierto?, que esto amerita, pero a veces nos podemos equivocar. ¿Y qué pasa si nos equivocamos? Las personas son afectadas, las familias son afectadas. Igual que los médicos, se equivocan en una negligencia, cortó por aquí, se equivocó. ¿Te fijas? Entonces eso es sumamente importante para fortalecer nuestra organización y para supervigilar, ¿cierto? Y para que todos tengamos claridad respecto a nuestra labor en los diferentes estamentos donde estemos ubicados profesionalmente, por supuesto. Muchas gracias, Presidenta. Me gustaría volver un poquito al tema inicial. Obviamente todo lo que usted ha mencionado es muy importante, el contexto, la historia, ¿cierto? La importancia de colegiarse, el gremio, pero me gustaría saber ahí como respecto al colegio, ¿qué beneficios? Mucha gente pregunta como, ¿para qué me voy a colegiar? ¿Cuáles son los beneficios? Y llevándolo un poco a la igualdad de género, a la promoción de la igualdad de género, Presidenta, ¿cuáles son ahí los beneficios que tiene el colegio para las trabajadoras y para la promoción de la igualdad de género? Mira, lo importante, por ejemplo, es un deber dentro de nuestro estatuto, la capacitación. Nosotros como colegio, ¿cierto?, nos capacitamos en todos los temas que la política pública esté, digamos, al día. O sea, estamos actualizándolo en todos los conocimientos que está presentando el Estado. ¿Me entiendes tú? Con las nuevas políticas públicas en infancia, la nueva política pública en el tema de la mujer y género, la nueva política pública en el mundo del trabajo, a las 40 horas, la reforma de pensiones, que si bien todavía no es ley, nosotros estamos ya en conocimiento de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como colegio un vínculo con el Estado así, o sea, estrecho. Por ejemplo, ya en abril nosotros ya vamos todo esto es gratuito, ¿ah? Estoy hablando todo gratuito. Todo lo que sea con el Estado es gratuito para los colegas. ¿Ah? Si el Estado quiere certificar, nos certifica, si no lo hacemos nosotros. Por ejemplo, lo otro importante, ya en abril se van a realizar una actualización en el término del registro social de hogares. Hay colegas que trabajan en los municipios o que quieren insertarse laboralmente. Y tenemos esas capacitaciones que está dentro de nuestro estatuto. Tenemos que capacitarnos, ¿cierto? Eso es uno de los temas relevantes que te puedo mencionar. El tema de que nosotros, como conversamos con el Estado, también podemos incidir, si es que podemos, en la política pública, que eso también es relevante, ¿cierto? Los otros beneficios, bueno, nosotros somos 16 provinciales a nivel nacional, ¿ah? Nosotros como Consejo Nacional, si bien estamos haciendo convenios con algunas municipalidades, ¿cierto?, para tener, por ejemplo, el libro a precio justo. Importante que nuestros colegas tengan el libro, no, o sea, lo último en ciencias sociales, ponte tú, o el libro que requieran a precio justo. Cachapoal ya hizo un convenio, ¿cierto?, con una librería de su zona y tenemos bienestar a nivel nacional. Entonces yo te puedo hablar de lo que pasa en Santiago, como lo que pueda pasar en Arica, que puede ser otra realidad, como lo que pueda pasar en Magallanes, que puede ser otra realidad, o lo que puede pasar en Linares, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el bienestar social, tenemos unas colegas que trabajan y que se preocupan de las personas mayores, trabajadoras o trabajadores sociales. Qué importante, porque ¿quién se preocupa de nosotros? Nadie, po. Trabajador social se preocupa de todo el mundo, pero ¿quién se preocupa de nosotros? Entonces en Santiago hemos logrado, ¿cierto?, que estas colegas empiecen a conocer la realidad en todas nuestras colegiadas que ya son mayores, porque nosotros tenemos un libro de pateta así de grande, tenemos una cantidad de colegiados. Eso no significa que todos paguen las cuotas al día, pero son colegiados, se inscribieron algún día, fueron parte del colegio, algunos fueron parte del directorio, ¿te fijas? Todo el tema. Entonces eso es importante.
Tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque nosotros también lamentablemente tenemos detenidos desaparecidos. Nosotros tenemos 18 detenidos desaparecidos, y te digo esto porque para que sepan que la historia no solamente fue, ¿cierto? Hubieron víctimas, tenemos exonerados y todo ese tipo, y también trabajamos en la promoción de los derechos humanos, porque acuérdate que esta carrera, ¿cierto? Uno de los pilares fundamentales son los derechos humanos. ¿Te fijas? La Comisión Nacional de Salud, que es importante saber todo lo que está pasando en salud. Y ahí están todos los colegas que trabajan en atención primaria, los colegas que trabajan en atención secundaria, en hospitales, en COSAM. ¿Qué está pasando en la política pública? ¿Quién lo sabe? El trabajador. Y nosotros tenemos esas comisiones, ¿cierto? Que a nivel político estamos armando lo que te comentaba, de incluir el trabajo social en la ley de código sanitario. Esos son más que beneficios, porque el conocimiento también es un beneficio. Si tú sabes lo que pasa en trabajo social, es relevante. Nadie lo hace, porque ¿quién lo hace? Los colegios profesionales. Así como también podemos saber lo que hacen los otros colegios. Importante. ¿Qué hacen los psicólogos? ¿Qué están haciendo los enfermeros? ¿En qué nosotros podemos avanzar? ¿Qué nos conviene a nosotros como para nuestro colegio profesional hacia el futuro? ¿Te fijas? Y la comisión que te comentaba anteriormente de proyecto de ley, ¿cierto? Donde queremos tener una ley de trabajo social, como existe en América Latina. Lo que pasa es que no se sabe porque la gente trabaja, llega a su casa y le dicen mire, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que dice el proyecto, esto es lo que dice el empleador, el jefe, pero no sabemos más. No nos juntamos, no nos reunimos con nuestros colegas en nuestro trabajo, que debiéramos hacerlo. No sabemos. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Desde el colegio. Entonces estamos reactivando todos los convenios que puedan hacer, ¿cierto? Porque acuérdate que el problema que tenemos nosotros, y un problema que tienen todos los profesionales, que tenemos trabajadores, empleados públicos, tenemos trabajadores a plazo fijo, tenemos trabajadores honorarios, tenemos trabajadores precarizados que trabajan por proyecto. Entonces los convenios tienen que ser convenios súper... nosotros tenemos que contarle a los municipios o a las empresas, mire, en realidad no son los socios que le vamos a descontar al mes, porque eso es falso. Porque tenemos una diversidad, como te contaba, una diversidad, entonces no, tenemos este tipo de profesionales, porque esa es la realidad de Chile. No te puedo decir que todos están contratados, que les van a sacar al fin de mes, no. Entonces esos son los beneficios y todo lo que podamos lograr. Si ustedes vienen y quieren colegiarse, quieren formar la Comisión de Educación, porque es importante, por ejemplo, nosotros los trabajadores sociales, de incidir en la política pública de la educación en Chile, ¿por qué no? ¿Te fijas? Si podemos dar indicaciones de infancia cuando nosotros somos las duplas psicosociales, ¿cierto? Que estamos en terreno permanentemente y podríamos decir, nosotros, como comisión de infancia y adolescencia, podemos decir más o menos qué podría ser importante para los niños y adolescentes, ¿cierto? Vulnerados, un ejemplo. ¿Quién es más que nosotros? Nadie más, pues si nosotros somos los que estamos ahí permanentemente. Y para que nosotros seamos escuchados, tenemos que armar comisiones, trabajar, chiquillos. Aquí en los colegios profesionales se trabaja, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Uno dice, no, debe ir a 2 reuniones. No, aquí trabajan las comisiones, ¿cierto? Se reúnen y avanzamos. Porque eso es lo que queremos, avanzar en Chile. Eso te podría comentar. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Qué importante el poder participar, obviamente, ¿cierto? Colegiarse, estar en la incidencia, obviamente, de las políticas públicas, que nos escuchen, en el fondo. Y como dice usted, la única forma es colegiándose, es participando activamente, y esa es una responsabilidad que tenemos todos como profesionales, y que elegimos esta profesión por algo, no es porque queríamos trabajar con números, trabajamos en la cotidianidad, trabajamos en el cambio, en la transformación social. Así que qué importante el llamado que usted hace, y bueno, los beneficios son una añadidura de estar en el colegio. Como usted decía, en el provincial Cachapoal sí hemos logrado ahí, el directorio ha sido muy activo en conseguir beneficios, convenios para los socios, para quienes estamos colegiados
así que también es una invitación a todos los colegas de la provincia de Cachapoal que se puedan colegiar, de verdad tenemos grandes desafíos y que es súper importante la participación de todos, porque finalmente con más participación podemos lograr mejores cosas, ¿cierto? Presidenta, me quedó una pregunta dentro del contexto de este conversatorio, que es mujeres y los movimientos feministas. Alguien en el chat delante preguntaba, como ya para ir cerrando, estamos ahí más o menos con la hora, preguntaba, ¿qué es el feminismo para usted, Presidenta? Mira, yo creo que el feminismo para mí es una construcción histórica, política, es más que un concepto en sí, sino que es como una construcción que vamos todas las mujeres desde distintas ópticas armando, que tiene que ver con una lucha política en el sentido que nosotros queremos tomar las decisiones, ¿cierto? Las decisiones sobre nosotros, sobre nuestro futuro, ¿cierto? Sobre nuestra vida, la autodeterminación de los cuerpos, es decir, que nosotros podemos decidir por nuestro cuerpo, nuestro futuro en la diversidad, ¿cierto? Porque aquí hablan de las feministas, que soy yo, más radicales, no, sino que nosotras y las trabajadoras sociales, que la mayoría somos mujeres, porque eso es verdad, también tenemos que también pensar en una lucha por un poder también, por tener esta incidencia que te digo yo en el Estado, tener incidencia en la política, que seamos escuchados en el Parlamento, que seamos escuchados en todos los espacios de poder, en todos los espacios de poder, en nuestro trabajo. ¿Por qué nuestras condiciones son precarias? Porque nosotros tampoco somos capaces, ¿cierto? Así como organizamos sindicatos, organizamos los centros madres, somos los reyes de la organización, pero nosotros también tenemos que organizarnos. Las mujeres, ¿cierto? Los colegios, las colegas en su espacio laboral, y decir cuáles son nuestras falencias como trabajadores. No es que estamos todos en horario. Bueno, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos avanzar para salir de ahí? ¿Cómo podemos avanzar? Es que estamos todos a proyectos. Es que tenemos que avanzar. Pero eso es una lucha política. Y no solamente el estar en la calle el 8 de marzo, sino que es una lucha constante. Porque esto es constante, no es algo que es un momento, es constante en el tiempo. Y son construcciones en el sentido de que, bueno, yo o mi vida, digamos, o mi historia no es la misma de esa mujer de La Pampa que te comentaba yo, son construcciones históricas, ¿cierto? Políticas, de muchas mujeres que han logrado, ¿cierto?, avanzar en este sentido. Hemos tenido momentos oscuros, ¿cierto?, que yo te los comentaba, hay momentos más oscuros, pero debemos avanzar para no retroceder, para no dejar, ¿cierto?, que el patriarcado nuevamente nos subyugue y nos diga, no, ustedes ya se van a quedar ahí, no van a avanzar, no van a hacer esto, se van a quedar, ¿para qué van al colegio? ¿Para qué se van a colegiar? No, una lata. Pierden el tiempo a las 8 de la noche, ¿cierto? Dejan de ver la teleserie. Pero ¿y quién lo va a hacer por nosotros o por nosotras? Nadie, nadie. Nadie. Cuando nosotros le digo a los colegas en las asambleas, ¿alguien se va a preocupar por los trabajadores sociales en Chile? Nadie. No se va a preocupar el empleador, porque cuando te quiere echar, te va a echar igual. ¿Te fijas? Y tenemos cuánta gente desempleada, con precariedad laboral. Entonces nosotras, ¿y quiénes más sufrimos? Las mujeres. Lamentablemente. Vivimos más, tenemos hijos, ¿cierto? Tú ves en las mismas tomas en la televisión, la mayoría de las mujeres que están en esa toma X, nosotros sabemos porque la gente que trabaja en comunitario y ve el tema de las tomas, somos los trabajadores, son mujeres jefas de hogar. Y nosotras las mujeres, todas las mujeres, no solo, nosotros tenemos, claro, como trabajadores sociales, tenemos nuestra agenda. Los colegios profesionales tienen su agenda, pero las mujeres también tenemos que tener una agenda, todas las mujeres, ¿cierto? No más violencia contra la mujer, contra lo femenino, digo yo, porque hablo siempre de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mataron hace poco un chico en Valdivia, un homosexual. ¿Te fijas? O una trans. Entonces también hay que pensar en toda la mujer mapuche que reprimía, que ahora está detenida, una mapuche que está detenida, que tiene 3 niños. Nadie ha hablado de ese tema. Mujer mapuche.
¿Te fijas? Entonces, ese es el tema, que nosotros desde nuestro espacio, con nuestra agenda, pero en algún momento vamos a tener que reunirnos las mujeres y decir, bueno, ¿qué es lo transversal en todo entre las mujeres? ¿Cuál es la lucha transversal? La violencia. La violencia patrimonial, psicológica, física, la violencia estatal, la violencia que nos tiene marginadas, ¿te fijas? ¿Ah? Que no podemos, que ahora más encima ni siquiera pueden acceder a la vivienda, no podemos tener un trabajo digno. Esa es violencia. Y la mayoría la pagamos las mujeres. Las mujeres que tenemos una pensión miserable, que no quieren hacer la reforma de pensiones, ¿y quiénes son las que vivimos más? Las mujeres. ¿Quiénes son las que cuidamos? Por ejemplo, querían hacer la ley para los cuidadores, que es una propuesta que presentó un candidato presidencial que no salió, no lo voy a nombrar, que en el fondo es tratar de igualar la cancha, ¿cierto? Lo que yo te comentaba, que por qué la asesora del hogar afuera tiene sueldo y adentro de la casa no tiene sueldo. O la persona cuidadora que tiene que cuidar, ¿cierto?, a esa persona con discapacidad, con capacidades diferentes, o una persona adulto mayor, inválida, qué sé yo. ¿Quién lo hace? Nosotras, las mujeres, po. Siempre. Lo hemos hecho históricamente, o sea, ni siquiera hay que escribirlo, sino que, no, si ella lo hace. No, mi hermana lo hace porque yo no lo hago porque yo soy hombre. ¿Te fijas? Y eso es transversal. Eso es transversal. No es que lo afecta a nosotros, a los trabajadores sociales, no, eso no le afecta a todas las mujeres. ¿Cierto? Porque el patriarcado así funciona, dicen, es simbólico. Te dicen, no, es que ustedes tienen que cuidar a los niños, porque ustedes tienen que cuidar a los niños, porque ustedes tienen que cuidar a los niños. ¿Te fijas? Entonces, todos esos debates, que claro, yo te lo coloco así, nos podemos reír, pero es triste cuando una mujer, ¿cierto?, tiene que dedicarse toda su vida a eso, po. Y después cuando es madre, cuando es abuela, sigue cuidando a los nietos porque la hija, ¿cierto?, no tiene quien se los cuide y la abuela se hace cargo de los niños, ¿cierto? Bueno, todas esas situaciones que las vemos a diario, porque nosotros las trabajadoras sociales lo vemos lo social todos los días. Nosotros trabajamos en eso. Entonces, eso es cuando nosotros nos vamos a poner de acuerdo, todas las mujeres, todas, en cuáles son nuestras prioridades y en eso avanzar. Exacto. Eso nomás. Exacto. Presidenta, no puedo creer lo rápido que pasó el tiempo. Llevamos casi una hora. De verdad que la conversación está muy interesante. Bueno, como yo decía al principio, espero que este no sea el primer ciclo de conversatorio, que puedan existir más instancias, que podamos seguir profundizando en estos temas. Importante poder trabajar en conjunto para promover, ¿cierto?, la igualdad de género, trabajar por las mejores condiciones de las mujeres, la situación, como usted decía, y hacía un contexto general, desde la historia, siempre ha sido muy compleja la situación, siempre ha estado en desmedro la situación de la mujer por debajo, digamos, del hombre, del patriarcado. Así que nos queda mucho camino y qué importante también poder hacer este camino y este trabajo como trabajadores sociales, asociándonos, colegiándonos, que nuestras demandas también sean escuchadas como mujeres, usted, yo y todas las mujeres y este mundo de lo femenino, ¿cierto? Pueda poner en lo público también cuáles son nuestras necesidades y que se nos reconozcan en plenitud como sujetos de derecho. Así que nada, de verdad darle las gracias, ha sido una conversación muy interesante, invitar a las personas a que nos están escuchando, la audiencia, que se puedan unir a nuestras redes sociales del Provincial Cachapoal, del Colegio de Trabajadores Sociales. Tenemos grandes desafíos, como decíamos, pero necesitamos el poder, la fuerza de todos los colegas para instalar temas tan importantes como usted lo mencionaba, Presidenta. Ahora estamos trabajando por el código sanitario y probablemente existan muchos colegas en el área de salud que no tienen idea de lo que está pasando. Claro. Entonces, qué importante. Mira, nosotros como colegio tenemos toda la disponibilidad del mundo, la Comisión de Salud, todas las comisiones de hacer todos los likes, si tú quieres nos invita a la persona, porque yo no soy la encargada de las comisiones. Hay autonomía aquí, tenemos autonomía, y tenemos una coordinadora nacional de salud donde ella te puede contar la historia y lo que necesitamos hacer
y todo lo que tenemos que avanzar en esos temas, así que no duden saludar nuevamente al provincial Cachapoal, ¿cierto? En que nosotros vamos a estar disponibles siempre para ustedes. Muchas Qué gracias. bueno, Presidenta, qué bueno escuchar eso, porque nos vamos a tomar de sus palabras, esto va a quedar grabado. No, en serio, muchas gracias por esta conversación tan amena, con datos históricos, con desafíos, y con este tema tan importante que es nuestro rol histórico, ¿cierto?, en la sociedad. Así que muchas gracias, Presidenta. Gracias a las personas que nos siguieron en este live. Los invitamos, obviamente, a seguir nuestras redes sociales, a poder colegiarse, y hacer fuerza entre todos los colegas de la provincia. Muchas gracias, Muchas Presidenta. gracias y buenas noches. Buenas noches.